¿Te has preguntado qué alimentos puedes ingerir para mantener sano tu sistema endocannabinoide? Hay muchas cosas por ahí que podemos comer porque este sistema, si todavía no lo sabes, nos ayuda a regular el apetito y también nos ayuda a regular cómo se gestiona el placer en el cuerpo. Entonces quédate porque hoy vamos a platicar con el doctor Mauricio Padilla al respecto. Mauricio, buenos días, ¿cómo te encuentras? Días, tardes, Eh, cuando vean esto. muy buen día, Ana Gabriela. Me da mucho gusto estar contigo el día de hoy nuevamente en esta serie Cannabinoides, Salud y Mito, Mao, porque hay muchas preguntas al respecto, justamente de qué puedo comer para mantener mi sistema endocannabinoide sano. Y bueno, eh, gracias a ti he aprendido que este sistema nos ayuda a regular el apetito y a regular, pues, el sentirnos bien, el placer. Entonces, cuéntanos, por favor, Mauricio, pues, ¿qué hacemos desde los alimentos, desde nuestra dieta, para empezar a nutrir pues este sistema tan importante que regula, como ya estamos viendo? Yo lo estoy empezando a ver como el gobernador de nuestro sistema material en la Tierra. Pues bien, bueno, mencionar que el sistema, como recapitulación, el sistema endocannabinoide es una serie de compuertas de, llamados receptores en las células del sistema nervioso central, pero también de muchos otros órganos. eh, Tanto en el sistema digestivo como en el corazón, como en el sistema inmunológico. Las células del sistema inmunológico también tienen receptores para estas moléculas de señalización o moléculas comunicadoras, que son las que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, estas sustancias, habíamos dicho, o estos receptores que conectan con el cerebro, con experiencias de regulación del estrés, de la ansiedad, del hambre, del placer, del sueño, de la activación inmunológica, eh, son también estimulados por los fitocannabinoides. Los fitocannabinoides son estas sustancias que hacen un efecto y que imitan a los endocannabinoides. Entonces, hay recordar que los endocannabinoides son sustancias lipídicas, son sustancias de aceites derivados de alimento. O sea, nosotros fabricamos estas sustancias, pero los fabricamos con precursores que vienen en la alimentación. El cáñamo, ustedes saben que la marihuana, llamada marihuana, se le llama más a la planta psicoactiva, que tiene más esta sustancia del THC. Sin embargo, eh, el, el cáñamo es una variedad que tiene más el cannabidiol, el CBD. Eh, Vienen en el aceite, o sea, son sustancias lipídicas que vienen en los aceites, el cáñamo y esta planta de la marihuana, que se le llama, pero las dos son cáñamo y marihuana, son fuentes de aceites. Eh, el cáñamo, que es la variedad que tiene más cannabidiol o CBD y que tiene muy poquita cantidad de THC, por eso no es psicoactivo, es una planta muy nutritiva. Es una de las plantas ricas en proteína, tiene 35% de proteína en base seca y tiene también una cantidad muy buena de aceites omega 3, eh, que son muy importantes para la salud de las neuronas, para la salud del sistema antiinflamatorio, la reserva inflamatoria. Sabemos que muchas enfermedades, las principales de las que nos estamos muriendo, como son diabetes, problemas de corazón, cáncer, depresión, son
problemas inflamatorios. Y esto se debe, en parte, a un desequilibrio de la dieta, especialmente un desequilibrio en el sentido de la proporción que hay de aceites o grasas inflamatorias y aceites antiinflamatorios. En la dieta antigua, la dieta, si tú estudias la dieta antigua, autóctona, en Europa es la dieta mediterránea, en China hay la propia dieta autóctona de China, pero también la dieta autóctona de América, que le hemos llamado la dieta de la milpa, es una dieta muy rica en ácidos grasos antiinflamatorios, especialmente el omega 3, que es el ácido graso linolénico, es el omega 3 vegetal. Cuando uno habla de omega 3, casi siempre nos queremos referir a los aceites de pescado, al EPA y al DHA del pescado, pero en los vegetales también hay omega 3 y en la planta de cáñamo hay estos omega 3 que no solo son precursores de los endocannabinoides, porque estos endocannabinoides son en sí mismos aceites, son derivados de estos aceites y tienen una función muy importante para regular el apetito. Y esto nos lleva al tema del placer y cómo la comida puede ser adictiva. Vamos a llamarle adictivo en el sentido de buscar más ese estímulo, continuamente buscarlo y no poder pararte. Y en eso tienen mucho que ver los aceites y por eso todos conocen la máxima de reto de la industria de los alimentos procesados, a que no puedes comer solo una. Te reto. Esto que estás diciendo es importantísimo porque es como traer, o sea, me acabas de dar una cátedra de medicina, bioquímica, de metabolismo humano. Déjame ir separando algunas cosas. O sea, me estás diciendo que el cáñamo y que los cannabinoides, CBD y todos los demás, que en algún otro episodio platicaremos de ellos, son sustancias que están basadas en aceites, ¿sí? Más que en agua, son como grasas, ¿sí? Y que estas grasas nos ayudan a regular cómo comemos, nuestro metabolismo, o sea, la manera y la cantidad y el tipo de comida al que nos sentimos de manera natural atraídos. Corrígeme si no estoy interpretando bien. Y además de hacer eso, cuando tenemos una buena cantidad de estos cannabinoides, nuestro organismo va a estar todo el tiempo tendiendo a la desinflamación, ¿sí? Y por lo tanto al correcto funcionamiento de órganos y sistemas. Y también me estás diciendo que las grasas, nos llevan a detonar los mecanismos del placer. Y entonces, a la hora que mencionas el comercial setentero de la famosa marca de la fritanga mexicana, bueno, que está por todos lados, pero de la fritanga embolsada, me lleva a hacer este vínculo en donde percibo que esta grasa activa ciertos receptores en el sistema nervioso central que me hacen sentir bien, ¿verdad? Que me hacen sentir bien y por lo tanto quiero cada vez más comer esta grasa frita, sea de esta marca o de cualquier otro. Entonces hay una tendencia de estas grasas a hacerme sentir bien, y lo que yo veo como resultado de un exceso de ingesta de grasa, pues son estos problemas a los que estabas haciendo referencia antes. O sea, estamos engordando, si engordamos estamos inflamados, si tenemos este sobrepeso, empiezan otras disfunciones metabólicas como la diabetes, como temas de corazón, y de ahí pueden derivar un montón de otras cosas que hemos tocado en sesiones anteriores, como cánceres y estos temas ya más como degenerativos del cuerpo, en donde estamos viendo que hay altos índices de decesos en el presente.
¿cómo le hacemos con esto que nos dices, Mauricio, para poder como tomar lo bueno? Bueno, entiendo por lo que nos has comentado que todo cannabinoide es bueno, pero ¿cómo le hacemos para realmente nutrir nuestro cuerpo con estos cannabinoides o alimentar este sistema cannabinoide? ¿Es posible alimentarlo sin ingerir directamente el cáñamo y sin ingerir directamente los fitocannabinoides? ¿O en qué otras plantas se encuentran los cannabinoides? ¿Cómo tendríamos que comer para que este sistema esté funcionando, regulado, que accedamos a este placer, pero que además nuestro metabolismo funcione bien? Muchas Sí, preguntas al mismo tiempo, pero creo que ahí vamos. sí. Sí, bueno, primero, la interpretación sí es muy correcta. Las grasas de los alimentos tienen que ver con el apetito y el placer y el exceso de grasa y de azúcares, pues nos llevan a problemas de disregulación y sobrepeso y problemas del metabolismo. Y esto nos lleva a un deterioro de la persona, pero también de la sociedad, debido a que, en México la diabetes es la primera causa de muerte, en otros países es la segunda, en otros la tercera, pero son las primeras tres causas de muerte y las tres tienen que ver con inflamación y tienen que ver con la conducta nutricional y con el aprender a relacionarnos con los alimentos de una buena manera. La diabetes trae un deterioro muy importante porque trae un deterioro también de, de la neurobiología. ¿Sí? El Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer es un deterioro cognitivo, se le ha denominado la diabetes tipo 3, porque genera resistencia a la insulina, incapacidad para procesar la insulina adecuadamente, meter glucosa a la célula para que ésta pueda procesarla y generar energía. Es lo que da a las neuronas la capacidad de pensar, de memorizar, de aprender, lo que se llama la cognición. Entonces, esta planta, los cannabinoides, especialmente se ha visto que el CBD tiene una función neuroprotectora, protege a las neuronas directamente, pero también indirectamente a través de fomentar un equilibrio en el metabolismo. Es decir, la prevención de diabetes, de resistencia a la insulina y de comer de más. Pero aquí vamos a un tema sumamente interesante porque hemos sabido que la marihuana, es decir, fumar, inhalar la planta con alto THC, el psicoactivo, da hambre, ¿sí? Esto se sabe farmacológicamente y se quiso aprovechar al inicio del 2000, en el 2006 en particular, se hizo una droga, Rimonabant, que se estuvo mercadeada en Europa y luego también en otros países, en 56 países en muy poco tiempo, como inhibidora de uno de los receptores endocannabinoides, del CB1, que se expresa en cerebro principalmente, pero también en el intestino delgado. Entonces, como dijeron, bueno, pues si la marihuana, el THC hace un efecto activador del apetito, pues vamos a hacer una inhibición y sacar una molécula que tenía un efecto de inhibición selectiva del receptor CB1. Y en efecto, esta droga ayudaba a la regulación de peso, resistencia a la insulina, diabetes, pero como actuaba a nivel central también, a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, pues también empezó a tener efectos importantes de depresión y también de ideación suicida y de suicidio consumado. Esta droga fue prohibida, su mercadeo, el nombre de la comercial Acomplia, pero llamada Rimonabant. Este compuesto, el Rimonabant, esta sustancia sintética, ¿sí?
que interactuaba con los cannabinoides, fue prohibida ya en el 2009, por eso ya no se usa. Ahora estamos en búsqueda, vamos a decir, la comunidad científica está en búsqueda de sustancias que puedan inhibir este receptor, pero a nivel intestinal, no central, para no hacer los efectos negativos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a comprender el placer. La comida genera placer, pero el exceso de sustancias placenteras en la comida, sin tomar en cuenta las sustancias nutritivas que protegen el cerebro, el metabolismo y la homeostasis, el equilibrio del bienestar de nuestro cuerpo, nos lleva pues en sí mismo a un problema de obesidad. Es decir, se ha visto, se ha estudiado en ratones de laboratorio y otros estudios que se empiezan a usar en humanos, que la dieta occidental, la llamada dieta occidental, que es la dieta exagerada del adulto en el medio urbano, pero ahora también de muchos niños, por exceso de alimentos procesados y en particular de grasa y azúcar. Entonces, si tú alimentas a unas ratitas con esta dieta, vamos a llamarle dieta occidental, y lo comparas con una dieta equilibrada, estándar, estas ratitas empiezan a querer comer más. Tú empiezas con esto a activar genes que desequilibran el sistema endocannabinoide y hacen que las ratitas, vamos a decir que generen una conducta adictiva, ¿sí? Sabemos que los aceites son sustancias que enaltecen el sabor y tienen un efecto en la palatabilidad de los alimentos. Pero cuando tú mezclas una dieta con exceso de estos lípidos, de estos aceites refinados, con alta azúcar, estás dando un estímulo potentemente adictivo, con un desequilibrio del sistema que regula el apetito y que regula también el metabolismo y la capacidad de utilizar estos nutrientes y metabolizarlos para generar energía y tener una salud adecuada. Wow, Mauricio, qué importante lo que estás diciendo, porque entonces me llevo de este segmento que cuando nosotros no tenemos un equilibrio en nuestro sistema endocannabinoide, podemos tender a, y es uno de los múltiples factores, ¿no? O sea, lo veo como una cosa muy, muy multifactorial. O sea, se desequilibran los cannabinoides y entonces esto me puede desequilibrar un desorden metabólico, pero al mismo tiempo un desorden psicoemocional, porque si no estoy comiendo bien puedo engordar, pero entonces a lo mejor puedo estar engordando porque la desregulación de los cannabinoides puede venir desde la parte central del sistema nervioso y entonces hay como un doble factor que se está como retroalimentando en donde si no estoy bien psicoemocionalmente, el desorden se puede ver como metabólico, pero habría que observarnos entonces desde una perspectiva muy integral y observar realmente cómo estos cannabinoides tienen funciones importantes en diferentes órganos y sistemas que hemos aprendido por la fragmentación del conocimiento a observar de manera independiente y entonces a la hora que descubrimos y que estamos cada vez más investigando el sistema endocannabinoide, nos está llevando a manejar la salud de una manera mucho más integral, dado que el sistema endocannabinoide no puede ser descrito como los otros sistemas, sino que están sus receptores a lo largo y ancho de todo el organismo, de tal manera que nos obliga a que si hablamos de digestión, estemos hablando de temas neuronales y que si hablamos de cuestiones de salud reproductiva, también estemos hablando de muchos temas en otros que los vinculan con otros circuitos, pues, o que hemos definido en la salud como órganos y sistemas. Entonces
O sea, me da mucha esperanza que esto cada vez se estudie más porque realmente nos está llevando a observar integralmente el cuerpo y no nada más desde los aspectos funcionales, sino de cómo las emociones de manera permanente interactúan con la salud y con el bienestar humano. Sí, así es. El sistema endocannabinoide tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el placer. Y aquí es donde entramos en un tema interesante. Las circunstancias, las conductas que son placenteras, son conductas que se requieren para la sobrevivencia del ser humano, ¿sí? Y son reguladas principalmente por el hipotálamo. En el hipotálamo es un sistema regulador que tiene que ver con las conductas del apetito, del hambre, de la reproducción. Entonces, el placer que se puede generar en el comer o en la sexualidad, pues tiene que ver con la conservación de la especie en óptimas condiciones, tiene que ver con la salud. Entonces, aprendemos que el equilibrio en los estímulos que requieren estos sistemas, vamos a decir, para la conservación de la vida, se pueden desequilibrar por alterar, ¿sí?, los alimentos. Es decir, nuestros alimentos se han salido de lo que se llaman alimentos, lo que se llama un alimento viene de la tierra. Tú cosechas un frijol, un ejote, un tomate, y tiene un procesamiento mínimo en la cocina. Ese procesamiento mínimo en la cocina, esa alquimia que hacemos, pero sin alterar las cualidades del alimento, es lo que se llama ahora en la clasificación NOVA de los alimentos. Los alimentos se han clasificado como fuentes de carbohidratos, de proteínas, pero la nueva clasificación en nutrición propuesta es clasificarlos de acuerdo a su nivel de procesamiento. Entonces, el exceso de alimentos procesados o ultraprocesados con un desequilibrio, una disminución de alimentos enteros, es lo que se llama un alimento de mínimo procesamiento, como comer frijoles, como comer rábanos, una ensalada, etcétera, hace que nuestro sistema se pueda equilibrar o desequilibrar. El exceso de alimentos procesados trae un desequilibrio en el sistema endocannabinoide y un desequilibrio en la capacidad de gustar o tener placer con estímulos muy diversos, de sabores muy diversos. Cuando tú exageras la ingesta de un aceite refinado y de un azúcar refinado, le estás dando un garrotazo al sistema endocannabinoide y busca más garrotazos placenteros, porque la entrada de azúcar y de aceites refinados trae un efecto en el sistema endocannabinoide, pero también en los neurotransmisores. Hay una secreción de dopamina en el hipotálamo, y esto trae una conducta o una búsqueda de conducta repetitiva, ¿sí? De buscar más alimentos placenteros. No únicamente se da esto con alimentos, se da también con conductas. Por ejemplo, la conducta de los electrónicos, pero sobre todo estar viendo imágenes de muy corto, episodios muy cortos, por ejemplo, lo que sucede con la pornografía digital. La persona está viendo algo placentero, pero pasa rápido a otra imagen y a otra y a otra, y eso trae un exceso de dopamina que genera una adicción, así como los alimentos a que no puedes comer solo una nos retan. Este tipo de adicciones a estímulos placenteros desequilibrados de otro tipo de estímulos placenteros,
como es el ejercicio, como es comerte una ensalada con diversidad de sabores, como es utilizar especies. Hay especies, por ejemplo, muy importantes que se han utilizado. Nuez moscada, por ejemplo. La nuez moscada tiene sustancias, ácidos grasos, que tienen un efecto muy parecido a los cannabinoides. Es decir, son lípidos. Y estos lípidos generan sabores, pero sabores muy diversos. Si tú exageras un sabor o te comes más de 10 gramos de nuez moscada, vas a tener efectos alucinógenos, vas a tener unos efectos exagerados en el cerebro por estimulación de estos receptores endocannabinoides. Entonces, a lo que voy es que nuestra alimentación, cuando es diversa y son alimentos no procesados, sobre todo sin exceso de aceites, sin exceso de azúcares, trae un balance del sistema endocannabinoide que nos ayuda a corto plazo a mantener el peso, a mantener el metabolismo, pero a largo plazo también a tener una buena cognición. En los niños ayuda a tener concentración y por eso ahora se está utilizando el CBD para para resolver problemas de atención en el síndrome de déficit de atención. Wow, Mauricio, acabas de abrir un tema increíble. O sea, cuando yo te planteé las preguntas al inicio de este diálogo, yo realmente pensé que me ibas a decir, a ver, esta lista de alimentos, pero en este momento estoy cayendo en cuenta de que no hay una lista de alimentos que puedan sustituir los endocannabinoides, que algo que puede alimentar el sistema son los fitocannabinoides que están de alguna manera, de manera más abundante presentes en los cáñamos, ¿sí? Marihuana, cáñamos, como le queramos llamar. Ahí hay altas concentraciones de diferentes cannabinoides que nos ayudan a regular este sistema. Y desde la perspectiva de la dieta, a través de ingesta de alimentos, la manera en la que ayudamos a nuestro sistema cannabinoide a mantenerlo regulado y a no pues distorsionar sus funciones, por decirlo de una manera simple, es comiendo alimentos lo menos procesados posibles, y esto es cosas que compremos crudas, de preferencia orgánicas, y que cocinemos y que el procesamiento se lleve a cabo en nuestra cocina. ¿Sí? Ese es como el máximo procesamiento para mantener una vida sana, el que sucede en la cocina. Toda cuestión comprada en frascos, botes, con conservadores, con colorantes, etcétera, etcétera. Y bueno, para aquí creo que toda la gente que te sigue o la gente que me conoce más profundamente sabe que la mayor, o sea, que esos alimentos están en su mayoría fuera de nuestras dietas, ¿no? Y es la recomendación que tú haces siempre de salud. Pero has abierto un tema muy importante que has referido como pornografía de pantalla, y sé que no es necesariamente personas teniendo sexo, sino es cualquier alimento electrónico que consumimos a través de la pantalla, como un videojuego o como películas con alto intercambio de contenidos lumínicos, que también generan una alteración en el hipotálamo porque generan un cierto placer, porque nos ayudan a producir dopamina, pero que sería como el equivalente a estar ingiriendo alimentos chatarra por la cualidad de cómo estamos produciendo esa dopamina y esa activación del hipotálamo, de tal manera que en esta, y obviamente lo considero también parte de nuestra dieta, pues que es parte de lo que estamos ingiriendo, aunque no sea a través del tracto digestivo, que altera de una manera negativa el mecanismo o el metabolismo, no sé si esto se pueda decir así, de los endocannabinoides, y entonces nos genera una adicción a estar atrás de la pantalla recibiendo estos estímulos, cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es irnos descalzos a caminar y a meditar en la montaña para poder recibir estímulos que lleven a la producción de dopamina desde el hipotálamo, pero con esta conexión con la naturaleza, que serían los estímulos que queremos y que podrían ayudarnos a generar placer natural, un placer que nos ayude a alimentar otros espacios de nuestro cuerpo también,
Y en el conjunto de las cosas, hace referencia también a estos niños que tienen TDA, trastorno de déficit de atención, que puede ser exaltado hacia lo negativo cuando están comiendo alimentos chatarras y exceso de pantallas, y que cuando los suplementamos con cannabinoides pueden regular su atención, y cannabinoides más ejercicio les puede, al aire libre, puede ayudarles a incrementar incluso sus capacidades de concentración y además promoverles un bienestar general. Sí, así es literalmente. Aquí el tema central es que los fitocannabinoides tienen un efecto muy directo y muy a corto plazo y muy sano, en el sentido de que no hay efectos colaterales importantes, a excepción del THC, que tiene este efecto psicoactivo que limita su uso. Pero fuera de este psicoactivo, los demás cannabinoides, especialmente el CBD, tiene un efecto muy positivo y tiene un efecto a corto, mediano plazo. Y nos permiten lidiar con la ansiedad que se genera por el apego a estímulos de placer, sobre todo de placer exagerado. Entonces, lo interesante es que, como decían en el Oriente, ni amor al placer, ni temor al dolor. Qué interesante que estos fitocannabinoides puedan ser utilizados como una herramienta a corto plazo para bajar la ansiedad o el temor al dolor, pero también para tratar el dolor, porque los receptores cannabinoides son una de las funciones muy importantes: bajar la inflamación y disminuir la señal de dolor que recibe el cerebro. Entonces, hay que recordar que una persona, todos por nuestro genoma, tenemos diferente composición de los genes que degradan las enzimas de los endocannabinoides. Quiere decir que, y de la dopamina y de los neurotransmisores, quiere decir que una persona que tenga un déficit en los receptores a la dopamina o a los cannabinoides va a requerir más de esa sustancia para sentir el efecto placentero. Por ejemplo, una persona que tenga un problema que tenga ineficiente el receptor de la dopamina, va a requerir más estímulos de riesgo, de sustancias de riesgo, como por ejemplo apostar, o por ejemplo las adicciones que se denominan a la sexualidad o al juego, o cualquier tipo de adicción, o a las pantallas, ¿sí? A los videojuegos, cualquier tipo de estímulo así. Hay algunos niños y adultos que podemos tener menos eficiente el receptor de la dopamina, entonces te haces adicto a esas conductas para tener un poquito de dopamina que te estimule, ¿sí? Y aquí es donde entramos en el tema de que los fitocannabinoides pueden tener un efecto regulador sobre conductas adictivas. Incluso el uso de la marihuana psicoactiva, que en este momento tiene mucho más THC por la mezcla de plantas de variedades que hemos hecho, tienen 16 a 20 veces más THC que la que tenían hace varias décadas. Entonces, tienen efectos más potentes en pequeña cantidad. Y el CBD, que es el no psicoactivo, puede ayudar a regular, a temperar, a modular este efecto del THC, pero también de otras experiencias que son placenteras, a regularlo y atender a tener placeres que sean más diversos. Se sabe que las personas que tienden a la obesidad
tienen, vamos a llamarle sus unidades de receptores del placer más circunscritas en la comida. Si una persona tiene una variedad de estímulos que le den placer, montar a caballo, hacer arte, artesanía, pintar, la música, si tú tienes una diversificación de las conductas que te generan placer o aprendemos a tener esta diversificación, entonces se va a equilibrar que se te olvida comer. Como dicen, los que se enamoran se pierden el apetito, porque el placer está en un pensamiento del ser amado, de una manera que tan intensa que se olvida lo otro. Entonces, la diversificación de sus estímulos es lo que hace que se estimule o se equilibre el sistema endocannabinoide. ¿Sí? Wow, qué importante, Mauricio, porque hoy me estoy llevando que altos niveles de ansiedad nos pueden llevar a querer generar más dopamina, por lo que tendemos a caer en conductas adictivas de comida, de pantalla, de la adicción que nos quede cerca y que nos sea más adecuada a nuestros gustos. Y que entonces cuando podemos regular este sistema en donde bajamos la ansiedad y podemos subir el placer bien regulado, sin caer otra vez en excesos, podemos entonces tener una vida sana. Y para no caer en excesos cuando bajamos la ansiedad, el alimentar de manera adecuada y suplementar con fitocannabinoides nos ayuda a diversificar la manera o la manera a través de la cual obtenemos estos estímulos placenteros, porque el mismo cannabinoide, la misma ingesta de fitocannabinoides nos ayudan a regular la producción de dopamina, de tal manera que no tenemos esa necesidad exacerbada de ir a buscar el estímulo de esta en otros lugares. Entonces, por eso podemos regular mejor el metabolismo comiendo menos y no necesitando incurrir en estos apegos de conductas nocivas a través de cualquier adicción, ya sea la mencionada de la comida, de pantallas, de otras drogas que puedan ser perjudiciales o de otras conductas como la ludopatía que has mencionado, que termina siendo también como una droga, dado el alto estímulo de dopamina que genera, pero que no te lleva a ningún puerto de bienestar, digamos. Sí, este tema se relaciona con la duración del placer, o lo que se ha llamado en psicología, en la investigación de la neurobiología, los placeres saludables, y cómo transferir cada vez mayor placer en las sensaciones del cuerpo cuando está equilibrado el sistema. Si tu cuerpo tiene un equilibrio de la rama simpática, lo que hablábamos, y del parasimpático, ese equilibrio de actuar cuando hay que actuar y actuar con serenidad, quiere decir con el sistema del vago, cuando una persona se dirige hacia el mundo de afuera a lograr algo, pero con la serenidad, la certeza interior, entonces se activa el sistema del vago. Y el vago genera bienestar, el sistema vagal genera bienestar. Entonces podemos decir que la búsqueda de placer rápido tenga que ver con una hiperactivación del simpático. Los cannabinoides, fitocannabinoides, nos vienen a recordar que hay otra manera de vivir, una manera en el que tu desempeño en el mundo de afuera y tu creatividad en ese mundo de afuera puedan estar óptimas, ¿sí? Y sin excedernos, ¿sí? Es decir,
cosechar. Yo lo veo como el equilibrio de lo masculino y lo femenino. Lo masculino tiende hacia afuera, en la medicina china, el yang, lo femenino tiende hacia adentro. Entonces, ¿cómo actuar teniendo este equilibrio? La alimentación es una clave muy importante para poder disfrutar de el placer saludablemente, porque los alimentos generan un equilibrio en el sistema nervioso y lo hacen más sensible a los estímulos, de tal manera que estímulos, yo me estoy refiriendo al mundo sensorial, ¿sí? En el mundo sensorial nosotros tenemos órganos sensorios y cuando esos órganos sensorios, que están compuestos de células, están bien equilibrados, tú puedes disfrutar más el placer, pero disfrutar más el placer de respirar, el placer de una conversación adecuada, el placer simplemente de estar presente, de sentirte bien, de estar vivo, esos placeres profundos tienen que ver con una plataforma y la plataforma es tener los nutrientes para alimentar el sistema nervioso y los órganos de captación de esos estímulos externos en óptimas condiciones. No, pues excelente, Mauricio. O sea, yo la verdad es que cuando llegué con la pregunta que me ha hecho mucha gente de qué otros alimentos puedo tomar, me esperaba así como una lista de cosas, pero me llevo una riqueza el día de hoy porque incorporo no nada más la noción de la nutrición sana, la nutrición de lo no procesado, sino que también nos estamos alimentando no solo de comida, sino todo lo que entra a nuestro cuerpo son alimentos y son cuestiones que tenemos que también que voltear a cuidar si queremos que nuestro sistema endocannabinoide esté sano y le vamos a ayudar, además de poderlo suplementar con fitocannabinoides, para poder generar una salud óptima cuando todo lo que entra a nosotros es equilibrado, es bueno y es lo más natural posible. Sí, comprender esto es interesante poniendo el ejemplo del café. El café, que tal vez sea la droga más utilizada, el alcaloide más utilizado por la humanidad, vamos a decir, es una sustancia externa a nosotros que nos da una experiencia de placer, te da una experiencia de energía, de poder funcionar en el mundo con mayor eficacia. Bueno, se han encontrado otros efectos saludables también de la cafeína, quitando, claro, algunos componentes agroquímicos que hacen un efecto no saludable, pero el efecto del café orgánico es un efecto a corto plazo, ¿sí? Y nos debe llevar a conocer por qué necesito yo el café. Es porque mi propio sistema no está generando la energía. El café no te da energía. El café es un estímulo para que tu cuerpo use la propia energía de la reserva. Entonces, si tú tienes un bajo nivel de energía, pues usar café te va a llevar a desgastar más energía a largo plazo, pero a corto plazo te da un estímulo. Entonces, asimismo, si nosotros vemos que requerimos café para funcionar, bueno, ponte a ver qué te está faltando de estímulos saludables como es el sueño, como es nutrientes adecuados para mantener, sostener, administrar tu nivel de energía. Así también los fitocannabinoides, que los podemos utilizar para bajar la ansiedad, para tener un bienestar, nos deben de llevar a ver qué otras conductas en nuestra vida están faltando, conductas relacionadas con la introspección, con la capacidad de vincularte con el Ser Supremo, con tus amistades, con gente que te enriquece tu vida, que la complementa. Bien, pues todo esto nos debe llevar a tener una vida más equilibrada, más rica, más creativa y también incluso más longeva, como el estímulo de los endocannabinoides nos puede
mantener. Este es uno de los problemas más importantes de la sociedad actual. Hay un envejecimiento prematuro, hay un deterioro, y la persona, cuando tiene experiencias, patrimonio espiritual, yo le llamo un patrimonio espiritual, experiencias de vida, bueno, pues llega a la edad de 60, 70, 80 años o más y ya no tiene la capacidad neuronal, la capacidad de la salud del corazón, del cerebro para interactuar, para seguir aprendiendo, para incluso guiar a las otras generaciones. Entonces, estas plantas son ese tipo de estímulos que nos pueden ayudar a mantener una longevidad saludable y mantener el cerebro funcionando hasta la edad que nos toque vivir aquí en este paraíso terrenal. Wow, Mauricio, pues me encanta, y lo que acabas de decir me recuerda a Doctor Spock, Live Long and Prosper. Quizá de ahí se inspiraron para el saludo vulcano. Bueno, creo que hemos cubierto de una manera muy integral estas preguntas que nos han estado haciendo, y no sé si tengas algo más que agregar, Mauricio. Yo con esto me quedo súper completa con este tema. Yo creo que lo que podemos tratar en la próxima es otra de los estímulos muy saludables y valiosos, que es el estímulo de esta planta y de los fitocannabinoides en el sistema inmune y relacionado con la capacidad de activarlo, regular el sistema inmune en tiempos de una pandemia. Así como los endocannabinoides tienen un aporte en este sentido, otras sustancias que son de América, como es el chocolate, y estas sustancias que tiene, alcaloides que tienen estas plantas, ¿sí? Que tienen un efecto muy positivo en el sistema inmune. Entonces, tratemos ese otro aspecto tan importante de cómo defendernos de... tenemos todo un sistema sofisticado para poder defendernos de estas infecciones que están creando esta revolución, esta pandemia en el planeta. Me encanta la idea. Entonces, pues nos ha dado muchísimo gusto que nos acompañes en una entrega más de Cannabinoides, Salud y Mito. Déjanos aquí abajo tus comentarios, muy importante para nosotros recibir tus opiniones acerca de lo que estás recibiendo de nosotros, qué valor te está entregando. Déjanos tus preguntas también para poderlas tratar en otro tema, y nos vemos en una siguiente entrega justamente para tratar el sistema inmunológico. Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.